el mismo que creó el universo a mí me dio la gracia y el poder, el gozo de mi salvación. Lo creo porque sé en que fundé mi fe. No está sujeto a leyes, Él es sobrenatural. Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. Atrévete a creer y más allá de lo que esperas verás. Dios no tiene límites, es sobrenatural. Atrévete a creer y más allá de lo que esperas verás. En el video me transformó y me cambió. En su nombre sé que yo soy más que vencedor. El mismo que creó el universo a mí me dio la gracia y el poder, el gozo de la salvación. Lo creo porque sé en quien fundé mi fe. No está sujeto a leyes, Él es sobrenatural. Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. Y más allá de lo que esperas verás. Dios es sobrenatural. Y más allá de lo que esperas verás. Es un Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, Él no tiene final. Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. Y más allá de lo que esperas verás. Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. Atrévete a creer y más allá de lo que esperas verás. Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder. Declara el poder de tu boca, Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Él es el Shaddai, todopoderoso, no tiene final. Él es el todopoderoso, su poder no tiene final. El Señor les bendiga. Un saludo para todos mis hermanos que escuchan la palabra el día de hoy. Estamos iniciando una nueva serie que se llama Una vida sin límites para servir a Dios. Y me gustaría compartirte hoy la historia de Ahod el zurdo. Lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 12 al 15. Y vamos a darle lectura. Dice así: Ahod liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel,
por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Hasta aquí vamos a leer por lo pronto. Aquí encontramos que se nombra aquí el segundo juez de Israel que es levantado por Dios para liberar a su pueblo. En esta ocasión era una opresión que tenían de los moabitas. El nombre Ahod significa el que alaba, significa unión y también significa fuerza. Pero hay un detalle aquí que nos menciona la palabra del Señor. Nos dice que este hombre era zurdo. Tal vez hoy en día esta palabra zurdo no signifique mucho para nosotros, que no sea algo que nos afecte. Solamente que escribe con la otra mano, que no es la diestra, dirán muchos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, en el pueblo de Israel, esto significaba que estaba incapacitado de la mano derecha, es decir, que la mano izquierda no le ayudaba, era una desventaja que fuera zurdo, porque cuando peleaban en las batallas, agarraban la espada con la mano derecha y se defendían. Era la principal mano que utilizaban para defenderse, para tomar el arma. Y ser zurdo, pues era estar en desventaja con otras personas. Pero sin embargo, en esta parte de la palabra del Señor vemos que fue elegido por Dios. Tal vez para los enemigos al verlo, a Ahod, pensaban que era inofensivo, porque decían, no, pues es zurdo, no se puede defender. Pero Dios aprovecha nuestras debilidades para hacernos victoriosos en Él y para poder servirle a Él sin límites. Fíjate, el día de hoy, si buscamos qué ventajas tienen los zurdos, encontraremos muchas. Se dice que los zurdos son más inteligentes, que tienen más facilidad para acceder a los lados del cerebro. Sabemos que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y los zurdos tienen mucha facilidad para accesar a los dos lados, para acceder a los dos lados. Esto provoca que sean más creativos y que tengan un coeficiente intelectual más elevado. Inclusive muchas personas que fueron muy inteligentes eran zurdas. Por ejemplo, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Isaac Newton, fueron personas que eran zurdos. También se dice que los zurdos son mejores conductores. Hay estadísticas que dicen del 60% que los zurdos aprueban los exámenes de conducir en el primer intento y son bastante buenos para manejar. También se dice que destacan en los deportes. Los zurdos son muy buenos en ciertos deportes. Por ejemplo, en el boxeo, en el béisbol, son muy buenos. Y si no, pregúntenle a Leo Messi, a Rafael Nadal o a Maradona. Eran zurdos. Son zurdos, pero en algunos. Maradona es el que ya falleció, pero los otros están aún con vida. Y son muy buenos. También se dice que tienen mejor salud que los diestros. Cosas interesantes, ¿verdad? Inclusive hasta hay un día que celebran, que conmemoran el Día Internacional del Zurdo. Es el 13 de agosto. Y esto es para ayudar a dar a conocer y a reducir las dificultades que se encuentran con las personas zurdas, ya que el mundo se puede decir que está hecho para los diestros, en su mayoría. En esta parte de la Biblia vemos que Ahod era zurdo y tal vez era una debilidad para sus enemigos, pero para el Señor fue una ventaja y fue algo que aprovechó Dios
para darles la victoria al pueblo de Israel. Ahod fue el instrumento que Dios utilizó para liberar a Israel, a pesar, se podría decir, de su incapacidad física, que realmente no era una incapacidad, pero así se veía, dado que el pueblo, todos los guerreros en ese tiempo utilizaban la mano derecha para defenderse y tomar la espada. Como te darás cuenta, un guerrero zurdo en la antigüedad no era común. Y esto Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel. Te puedo decir que Ahod pudiera haber dicho, pues tengo una desventaja, ya no puedo servir a Dios. Pero Ahod no permitió que una desventaja física le impidiera llegar a ser un juez y libertador para su pueblo. Hermanos, a veces nosotros tenemos desventajas. Creemos que tal vez no tuvimos la educación que otras personas tienen, o no tuvimos el nivel económico que otras personas tienen, y eso nos limita para servir a Dios. Pero déjame decirte que Dios aprovecha tus limitaciones para darte la victoria y para ser un instrumento que Él puede usarte. Así es, nuestros defectos o desventajas no deben incapacitarnos para realizar el servicio en la obra de Dios. Y debemos dejar que Dios cumpla el propósito que tiene para nuestras vidas, como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay cosas que no podemos cambiar en nuestra vida, pero lo que sí podemos cambiar, hermanos, es nuestra actitud mental ante las adversidades, para ser personas que sirvamos a Dios sin límites y no ser personas limitadas para servir a Dios. Tal vez podemos ser zurdos, que nos podamos lamentar de nuestra condición, que nos amedrentemos ante la crítica de las personas de ser llamados zurdos o clasificados como zurdos. Pero tenemos que ser como Ahod, que haremos un buen uso de nuestra mano izquierda, es decir, de nuestras desventajas, y que lo que no puedan hacer los diestros o los derechos en el ministerio, lo haremos nosotros sirviendo al Señor. Ánimo, hermano, el Señor quiere usarte como un instrumento valioso. Él quiere darte la victoria, pero quiere también que tú tengas una actitud correcta, una actitud, que cambies tu actitud y no te desanimes y permitas que Él haga su obra en tu vida. Las desventajas, Dios las usa, hermano, para ganar almas. Las desventajas en nosotros, Dios las usa para hacernos instrumentos de Él. Fíjate, en la Biblia abundan los ejemplos de personas que Dios usó a pesar de sus desventajas. Uno de ellos, lo recuerdas, fue Moisés. Fue tartamudo y Dios lo usó para traer libertad al pueblo hebreo que estuvo cautivo en Egipto por cerca de 400 años. Él decía, es que soy tartamudo, no puedo hablar. Pero el Señor lo que vio fue su corazón, la disponibilidad de su corazón, y lo usó para liberar al pueblo hebreo. Otro ejemplo que tenemos es José. ¿Recuerdas que a José no lo querían sus hermanos? Inclusive lo encerraron en una cisterna, lo vendieron como esclavo y fue llevado a la cárcel preso. Pero Dios usó esa desventaja para elevarlo a un lugar especial. Él llegó a ser el segundo después de Faraón, y trajo bendición al pueblo de Israel. Otra persona más que menciona en la Biblia es David. David era un muchacho, dice que era un pastor de ovejas. Él cuidaba ovejas y pues tal vez no era contemplado como una persona importante o como alguien que pudiera dar libertad al pueblo de Israel.
Él era el menor de sus hermanos, el más pequeño, y pues tal vez no le veían como un futuro grande a David, tal vez mucho menos como un rey. Pero sin embargo, Dios lo llamó y lo preservó y lo sentó en el trono de Israel. Fíjate, no siempre los más calificados son los más usados por Dios. A veces pensamos que las personas más calificadas, de acuerdo a nuestro criterio, aquellas que tienen mejor estudio, aquellos que están mejor económicamente, aquellos que están mejor preparados, tal vez que hablan varios idiomas, que tienen más conocimiento, que tienen facilidad de palabra, son los más usados por Dios, son los más calificados. Y no es verdad, hermano. Dios usa los más disponibles y los más dispuestos para su obra. Dios prefiere usar a personas como Ahod, tal vez un zurdo que sea criticado, que a un derecho que se crea mucho, o que sea engreído, o que sea presumido y crea que está capacitado para servir a Dios. Dios lo que mira, recuerda, es la disponibilidad, los que estén disponibles y dispuestos para su obra. Y podemos llegar a servir a Dios. Hay desventajas, hermano, que se transforman en ejemplos para otros. En el libro de Jueces, en el capítulo 20-16, leemos lo siguiente. Dice así: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. El ejército de Israel sobrepasaba los 30,000 soldados, pero una minoría, que eran llamados los zurdos, eran los hombres escogidos, eran como los tiradores elite del ejército, porque tenían una puntería que no fallaban a un cabello, nos dice la palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo declaró, dice, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aquí tal vez digas, está exagerando, ¿no? Porque dice, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Tal vez sea algo exagerado, pero nos resalta que tenían mucha destreza y mucha puntería de estos tiradores zurdos. Probablemente lo que sucedió es que ellos conocieron sobre la vida de Ahod, el zurdo. Y tal vez ellos, al escuchar que el Señor había usado a un zurdo para liberar al pueblo de Israel, les dio a ellos como valentía y les hizo cambiar su pensamiento de que podían servir al Señor a pesar de sus debilidades. Y formaron parte del ejército de Israel. Ahod fue un modelo o un ejemplo para ellos. Hermano, nosotros necesitamos modelos espirituales para imitar. Tenemos el modelo principal, que es nuestro Señor Jesucristo, pero hay hombres y mujeres que pueden ser ejemplos para servir a Dios. A pesar de sus limitaciones y sus desventajas aparentes, Dios puede revertir eso y usarlos para su gloria. El mundo busca en la iglesia modelos, hermano, personas reales que se han sobrepuesto a las desventajas que hay. Tal vez desventajas sociales, tal vez desventajas mentales, tal vez desventajas fisiológicas, y han llegado a cambiar y a ser útiles a la sociedad. Hermano, nosotros podemos llegar a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Así que te digo, no te rindas, no te desanimes, pon manos a la obra y sirve al Señor sin límites. La Biblia nos dice más adelante que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos y tenía unas dimensiones de un codo de largo, y dice que se los puso debajo de sus vestidos a su lado derecho y entró a ver al rey Eglón, rey de Moab.
Fíjate qué listo, se lo puso del lado contrario a su mano, que era la más hábil. ¿Por qué? Pues porque lo iban a revisar cuando entrara, si traía algún arma. Y como sabían que era zurdo, pues iban a buscar del lado izquierdo. Él se lo puso del lado derecho. Y dice que luego que entró a ver al rey, y se había ido toda la gente, él había llevado un presente para el rey. Y aprovechó que se quedó solo para luego apuñalar a este rey malvado. Dice que lo mató. Este era un rey que dice que era muy, muy gordito. Y dice que el puñal que él traía entró en su vientre. Y tan profundo fue que abrió los intestinos y se derramó, dice la Biblia, el estiércol, creo que así lo menciona. Y dice que Ahod trajo libertad al pueblo de Israel a través de esta valentía que él tuvo de ir y enfrentar a este rey malvado. Tal vez algunos pensaban que Ahod nunca iba a hacer algo en su vida, jamás iba a pasar de ser un hombre que tal vez tuviera ahí, pues tal vez algún trabajo sencillo, algún estilo de vida sencillo, y pues tal vez no iba a ser nada importante. Llegó a ser el segundo juez que liberó al pueblo de Israel. Un hombre que Dios usó como un instrumento para liberar al pueblo de Israel, a pesar de su incapacidad. Hermano, el Señor quiere usarte hoy. Él quiere que tu vida sirva a Dios sin límites. Tenemos que tener una vida, hermano, que a pesar de nuestra condición, que a pesar de que pensamos nosotros que no podemos servirle porque tenemos tal vez algunas limitaciones, tal vez no podemos llegar a ser algo importante para el Señor, pero Dios te dice lo contrario. Él quiere hacer de ti una vida sin límites para servirle a Él. Así que ánimo, hermano. Puedes llegar a ser usado por Dios y que Dios cumpla el propósito que tiene para tu vida. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y no te rindas, hermano. No te desanimes y sirve al Señor sin límites. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido hoy a través de Ahod el zurdo. Sabemos que tú tienes cosas poderosas para nuestra vida, pero tenemos que cambiar, Señor, nuestro deseo de servirte. Tenemos que ser hombres dispuestos para servirte. Tenemos que cambiar nuestra actitud. A veces tomamos una actitud contraria a lo que tú quieres para nuestra vida y nos desanimamos aún antes de empezar. Te pedimos hoy, Señor, que seas cambiando esa actitud de nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, que podamos estar disponibles y dispuestos para servirte, y que no importa las críticas que se hablen de nosotros, no importa que aún nos digan que no estamos calificados para servirte, Señor, en tus manos está nuestra vida y tú nos vas a capacitar para cumplir tu obra. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, que se sienten tal vez con debilidades, se sienten con luchas en su vida y sienten que eso no los hace aptos para servirte. Fortalece sus vidas, obra con poder sobre cada uno de mis hermanos y tráeles victoria sobre cada pecado, sobre cada situación que estén pasando. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Un saludo, hermano, el Señor te bendiga.